Saludamos a todos los seguidores de Actores Productivos. Esta tarde, noche, queremos presentarles a ustedes una información súper exclusiva porque siempre estamos atentos a lo que aporta a las noticias que hoy en día están en boga en la producción agrícola. Y por eso hemos invitado al doctor Jorge Rafael Mendoza. Bueno, doctor Mendoza, usted es investigador, profesor, pero principalmente entomólogo. Ha estado muy partícipe en la docencia, en caña de azúcar, bueno, ¿en qué no ha estado usted metido? Y actualmente es el presidente de la Sociedad Entomológica del Ecuador. Qué gusto, el coordinador principal de este evento que hemos mencionado y cuyos detalles usted nos dará más adelante. Qué gusto, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Realmente para mí es un agrado volvernos a encontrar a través de este medio para poder dar a conocer algunos detalles relacionados con la entomología. Eh, Realmente en esta oportunidad, realmente quisiéramos compartir con toda la ciudadanía, con la academia, con los investigadores, productores, docentes y estudiantes, la realización de un evento que vamos a tener en el mes de septiembre, que corresponde al quinto encuentro entomológico y el tercer Congreso Ecuatoriano de Control Biológico de Insectos. Entonces, realmente consideramos que este es el evento más importante a nivel del país que vamos a tener en este año, ¿no? Sí, en realidad que la entomología es una ciencia, diríamos, transversal para muchas ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, además de eso, que debemos entender que los insectos comprenden el grupo más numeroso de organismos que pueblan el planeta y los insectos están involucrados en todos los otros reinos que componen el sistema, digamos, planetario. De esa manera nosotros tenemos pues la entomología agrícola que está relacionada con las plagas que atacan los cultivos agrícolas, la entomología forestal que está relacionada con los insectos que están relacionados pues con las especies forestales, la entomología médica, la entomología veterinaria y así por el estilo. Entonces la entomología se ha dividido de acuerdo a cada uno de los campos del conocimiento, ¿no? Entonces en este congreso, en este encuentro entomológico realmente vamos a reunir a toda la gama de profesionales, investigadores que están haciendo sus estudios, sus trabajos en los diferentes campos del conocimiento entomológico, ¿no? Forestal, agrícola, de salud, veterinario, incluso forense. Y tenemos también algo sobre la etnoentomología, que esto suena, digamos, un poquito novedoso, pero casualmente se trata de la percepción y el conocimiento y el uso de los insectos en los diversos grupos humanos. Es decir, aquí, ¿por qué no decir la importancia que en estos momentos está tomando los insectos como una alternativa para la producción de proteína, para los alimentos balanceados de insectos e incluso como para la alimentación humana? Se dice que la proteína que se obtiene de los insectos es una de las proteínas de mejor calidad y entonces realmente no estaríamos muy lejos de que los insectos formen parte de nuestra dieta alimenticia. Bueno, realmente en todos los cultivos siempre se está tratando de desarrollar tecnologías que tengan como fundamento lo que es la integración de varias medidas de control. Es decir, tratar realmente de desprenderse un poco del uso exclusivo de los insecticidas químicos para el control de las plagas. Es decir, estamos buscando cada vez alternativas no químicas para el manejo de plagas, para tratar de hacer un manejo más ecológico, más saludable y como digo, de menor contaminación y de impacto ambiental, ¿no? Entonces, hay casos muy interesantes, como el caso de los cultivos de maíz, de soya, de arroz, de caña de azúcar, en el café, cacao. Es decir, en la mayoría de los cultivos existen digamos, ya tecnologías desarrolladas sobre manejo integrado de plagas
pero lamentablemente lo que está fallando es ese eslabón de la transferencia de tecnología, en donde a veces el conocimiento, este conocimiento no llega fácilmente, en este caso, al productor, que es el usuario, debe ser el usuario de la misma, ¿no? Es decir, no conoce las tácticas de control. Y como lo dice aquí uno de los grandes científicos que han trabajado alrededor de esto, de que el manejo integrado de plagas es una estrategia. Al hablar de una estrategia, indudablemente implica realmente el uso de varias técnicas o de varias medidas de control, pero siempre fundamentada en la ecología, es decir, tratando de proteger el medio ambiente. Y de eso depende primordialmente del uso de los factores de mortalidad natural. Entonces aquí tenemos precisamente lo que tiene que ver con el uso de los enemigos naturales y de las condiciones ambientales también, como medidas que pueden remediar o que pueden evitar el ataque de una plaga. Y en última instancia, bueno, permite el uso también de otras herramientas, como sería el caso de los insecticidas, pero de usarlos de una manera que afecten lo menos posible los factores antes indicados. Es decir, hay que tratar de armonizar todas estas medidas de control para poder tener un resultado que sea ecológico, que sea económico y que sea también socialmente sustentable. Entonces, eso realmente obliga a que tengamos que ser cada vez más cuidadosos y más eficientes en el manejo de las plagas. Por ejemplo, en este momento existe un problema muy importante con el caso de la cochinilla en el banano, ¿no? Entonces existen ciertos mercados que realmente están condicionando prácticamente la compra de la fruta por el problema, digamos, de la cochinilla en la fruta del banano. ¿Cómo se desarrolla realmente una tecnología de manejo integrado de plagas? Por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, nosotros teníamos este esquema de investigación en donde cuando aparecía una plaga en el cultivo, indudablemente uno tiene que tratar de hacer el estudio para determinar cuán importante es esa plaga para el cultivo, ¿no? Para eso entonces hay que tratar de identificar qué tipo de daños ocasiona, las pérdidas que puede causar en el cultivo y obviamente determinar, bueno, hasta qué nivel uno puede tolerar la plaga sin que afecte económicamente la producción. Porque la presencia de un insecto per se en una planta no quiere decir que ya está causando pérdidas económicas y que yo tenga que recurrir al insecticida como la única herramienta, ¿no? Hay ciertos niveles como el que nosotros llamamos nivel de daño económico que son tolerables sin que se afecte económicamente la producción del cultivo. Y de esa manera entonces favoreceríamos también la participación de los enemigos naturales que siempre están presentes en el campo. Por otro lado, hay que estudiar todo lo que tiene que ver con la bioecología del insecto. Este conocimiento es muy básico para tratar de manejar la plaga, porque eso es como querer, digamos, pelear contra un enemigo. Si usted no conoce realmente cuáles son las fortalezas o las debilidades del enemigo, realmente usted de antemano ya tiene casi la batalla perdida, ¿no? Entonces, con las plagas prácticamente es una cosa similar. Tenemos que tratar de conocer todo lo relacionado con su biología, cuáles son sus enemigos naturales, en qué momento es más sensible la plaga para cualquier medida de control, cuál es la influencia del clima, etcétera. Y por otro lado, pues obviamente tratar de determinar cuáles son las medidas de control que se pueden implementar. Siempre tratando de darle mayor prioridad a lo que es el control biológico, a la resistencia de las plantas a los insectos o a las plagas, el control cultural, que son todas las medidas agronómicas. Fíjese, la base fundamental para cualquier medida, para cualquier manejo integrado de plaga son las buenas prácticas agronómicas. Esa es la base fundamental de cualquier manejo de plaga o enfermedad en cualquier cultivo. Lamentablemente a veces nosotros nos descuidamos de darle a la planta el cuidado necesario y simplemente nos enfocamos a la presencia de la plaga o la enfermedad y enseguida vamos con el químico. Y eso no es así, ¿no? Primero tenemos que realmente tratar de fortalecer a la planta y en última instancia, si aparece la plaga, y si llega al nivel de daño económico, entonces ahí podemos intervenir con la medida de control indicada, ¿no? Entonces, ahora, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que una especie de insecto se convierte en plaga, ¿no? Porque generalmente a veces nos sorprende la presencia de determinada plaga en un cultivo sin que anteriormente lo hubiésemos conocido, ¿no? Entonces, una de las causas principales por las cuales ciertas especies se convierten en plaga
son los cambios en el ambiente que favorecen la biología o el desarrollo de la especie plaga. Es decir, ¿qué sucede? Y ahora casualmente con esto del cambio climático es algo que nos tiene muy preocupantes, porque con esto del cambio climático y con el calentamiento global, va a ocurrir que ciertas especies de insectos se desplacen hacia otras zonas o regiones donde anteriormente no le eran favorables para ellos. Tenemos en la parte de salud pública, tenemos casualmente el caso del mosquito, en donde ya en los valles interandinos o en las zonas templadas, donde antes no le era favorable para el mosquito, ahora ya tenemos la presencia del mosquito, casualmente por esas condiciones de aumento de la temperatura. Por otra parte, ese calentamiento que está ocurriendo en el planeta va a originar que el ciclo de vida, la duración del ciclo de vida de los insectos se acorte, porque los insectos son organismos poiquilotermos. Eso quiere decir de que la duración del ciclo de vida de un insecto a temperaturas más altas el ciclo se acorta y a temperaturas más bajas el ciclo se alarga. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el calentamiento global? De que obviamente muchas especies de insectos, entonces la duración del ciclo de vida se acorta y por lo tanto habrá más generaciones de la plaga durante el ciclo del cultivo o durante el año, ¿no? Entonces, esta es una de las causas por las cuales, como digo, determinadas especies de insectos en algún momento se convierten en plaga, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fíjese con el fenómeno del niño, que casualmente estamos ya prácticamente viviendo o a las puertas del mismo. Nosotros en el fenómeno del niño anterior, en el 97 y 98, tuvimos un problema muy serio con el ataque de ratas en la caña de azúcar. ¿Y qué es lo que sucedió? De que obviamente, como todas las zonas arroceras durante el fenómeno del niño permanecieron bajo el agua, entonces esas poblaciones de roedores tuvieron que desplazarse o migrar buscando refugio y alimento. Y obviamente lo encontraron en la caña de azúcar. Y como la caña de azúcar no se pudo zafrar hasta por 2 años y más, entonces eso se formó realmente un ambiente tan favorable para la rata que ella tenía allí, pues obviamente refugio, tenía alimento y obviamente tenía agua. Entonces eso provocó realmente que hubieran daños muy significativos en la caña de azúcar en esos años, precisamente por estas anormalidades que a veces son producidas, como digo, por estos cambios ambientales, ¿no? Sí, doctor, quería preguntarle, en el quinto encuentro entomológico ecuatoriano, eh, las ofertas, las propuestas que se hacen, ¿cuáles serán de lo que estamos tal vez eh, contemplando hoy en día? Darle algunas recomendaciones del evento del niño, cómo actuar, o no, simplemente va a ser un tratamiento netamente académico el que se le va a dar a este quinto encuentro entomológico. Bueno, va a haber, digamos, presentaciones, digamos, variadas. Va a haber desde presentaciones que obviamente corresponden a investigación muy básica, como también realmente va a haber presentación de trabajos que ya, digamos, corresponden a la parte aplicada de la entomología, es decir, para la solución de determinados problemas entomológicos, ¿no? Hay otra situación también, por qué determinadas especies de insectos se convierten en plaga es porque muchas veces los insectos, digamos, cambian de hospedero. Por ejemplo, en este caso, a veces el insecto se ve obligado por la presión que se ejercen con las actividades que el hombre realiza en el campo, por la deforestación y otras actividades. Las especies de insectos se ven obligadas a que tienen que buscar hospederos alternativos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos muy interesantes en el caso de varias especies de salivazo y de diatrea que son nativas de América, pero que se adaptaron eficientemente a la caña de azúcar. Por otro lado, otra de las causas es el uso inapropiado de plaguicidas químicos. Es decir, esta es una de las cosas que tratamos prácticamente de tratar de evitar o de reducir el uso de insecticidas, porque esto es lo que está conduciendo obviamente a que cada vez eliminemos más los enemigos naturales y como consecuencia entonces tengamos la resurgencia de la plaga cada vez con más frecuencia. Con el uso de insecticidas como única herramienta, el futuro realmente digamos, no es muy prometedor, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras alternativas para poder seguir haciendo una agricultura sustentable, ¿no? En que con la misma velocidad que uno puede trasladarse de un continente a otro, igualmente las plagas, las enfermedades de los cultivos, de los animales,
pueden ocurrir, ¿no? Y para eso es importante realmente la cuarentena. La cuarentena, esto tiene que ser una cuestión de conciencia, digamos, general en todo, digamos, las personas, tratar de respetar la cuarentena como una medida de evitar que a nuestro país ingresen nuevas plagas o nuevas enfermedades. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los casos más recientes en el área urbana, el caso de la cochinilla, que afectó mucho y sigue afectando el caso de los samanes, las palmas, etcétera, etcétera. Una plaga prácticamente de reciente introducción, ¿no? Entonces, tenemos, yo creo que en este sentido, ser más responsable con la introducción de materiales vegetales a nuestro país que cumplan con las medidas cuarentenarias para evitar, como digo, que tengamos cada vez el aparecimiento de nuevas plagas o enfermedades que pongan en riesgo nuestro principal recurso, que es la agricultura. Por otro lado, digamos, también a veces el consumidor, fíjese, en el manejo integrado de plagas tiene que estar también involucrado el consumidor, porque a veces el productor, el agricultor se ve obligado a tener que usar de una manera indiscriminada los insecticidas, porque el cliente, el usuario, le exige realmente productos, digamos, lo más limpio posible, lo más sano, y entonces eso hace que obviamente el agricultor encuentre en los insecticidas su único, digamos, su único seguro de riesgo. Entonces, y eso hace que a veces, muchas veces el agricultor, hasta el día antes de la cosecha, está haciendo aplicaciones de insecticidas, ¿no? Bien, doctor, hay tanto para hablar entonces para Sí, esta presentación ya se nos hizo, nos llegó la noche. La sí. invitación, refuerce usted la invitación para estos dos certámenes que van a ver en septiembre, por favor. Sí, yo, como digo, reitero, pues a todos los profesionales, a toda la academia, a los investigadores, a los docentes, estudiantes, que asistan y participen en este gran evento, que vamos a tener la oportunidad realmente de compartir el conocimiento y experiencia que tenemos alrededor de la entomología en los diferentes campos, ¿no? Tanto agrícola como pecuario, forestal, de salud pública, etcétera. Y vamos a tener, como se dice, como refuerzo, un congreso específicamente sobre control biológico, que es una de las herramientas que cada vez le estamos tratando de dar mayor impulso para que realmente pueda utilizársela como una de las principales opciones de manejo de plagas y evitar de esa manera o reducir el uso de los pesticidas en el campo agrícola. La sede va a ser, La sede va a ser en la Escuela Superior Politécnica, del 19 al 23 de septiembre de este año, ¿no? bien, doctor, agradeciéndole mucho. Entonces, gracias por haber estado en Actores Productivos. Jorge Rafael Mendoza Mora, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Entomología. Doctor, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y entonces lo esperamos también para que realmente nos permita darle mayor realce a este evento.